Estas construcciones tienen desde el año 200 a.C. Hola Esperanza, buenos días. Sal de ahí. Toma cocina tradicional. En el taller una inspiración de mi vida se conoce por ser un taller familiar. El maestro, como sabrán, pues no puede ver. Buenos días, aquí estoy con el glow y eso es porque Elena me ha dado una crema suya que tiene un poco de presión solar y hacía falta. Hoy nos hemos enterado de la historia tan bonita que tenía la fundación de este hotel. Eran una pareja de oaxaqueños autóctonos que fueron a Australia y les gustó tanto que adoptaron allí a un niño que se llamó Pedro. Y aquí tenemos en la habitación una foto de los oaxaqueños fundadores de este hotel con su hijo Pedro. Aquí lo tenéis. Pedro el Caimán. Pedrito. Hoy tenemos día completito. Vamos a empezar visitando las ruinas de Monte Albán y después tenemos una sorpresa porque yo voy a tomar una clase para aprender a hacer mole y tamales. Pues ya no es sorpresa. Bueno, claro, ya no es sorpresa. Pero bueno, y luego vamos a visitar distintos pueblitos. Vamos a recorrer una ruta que es bastante artística porque tiene, pues un pueblo es famoso por los alebrijes, que ya vais a ver lo que es. Luego vamos a visitar San Bartolo, que es famoso por las cerámicas de barro negro que hacen y con unas formas un tanto curiosas. Cuchillerías, hay un pueblo donde hay unas señoras tejiendo, o sea, hay muchísima cultura que ver y muchas cosas que visitar. Pues hala, vámonos. Madre mía. Vengo estresado, perdido, no sé. Elena ha grabado un poco la carretera esa, pero es que estábamos literalmente así empinados. Yo pensaba que íbamos a dar la vuelta. Baches, peatones, jaurías de perros cruzándose, una locura. No, este sitio para conducir. Si venís, no os pilléis un chaparrito de estos. Cogeros un coche, bueno, un SUV, una todoterreno, algo así, porque madre mía. Pero en fin, hemos llegado a las ruinas de Monte Albán. Vamos a ver qué es esto. Monte Albán es un sitio arqueológico localizado a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Fue la antigua capital de los zapotecos y una de las primeras ciudades de Mesoamérica y de las más populares durante su auge. Son las 9:25 y ya el sol ya pega. Se fundó aproximadamente 500 años antes de Cristo, floreciendo hasta el 500 después de Cristo. El ocaso de la ciudad ocurrió alrededor del siglo IX. El culto a los muertos se volvió particularmente importante, como lo muestra el gran número de tumbas construidas. De momento creo que hemos visto lo menos así, ¿no? Lo menos bonito. Pero parece que es un sitio enorme y lo que me parece increíble es que estas construcciones tienen desde el año 200 a.C. en adelante hasta el 800 después de Cristo y me parece que para la época eran, unas construcciones y sistemas de agua hidráulicos y tal. La estela 18 con 5,80 metros de altura es la más alta de Monte Albán y también es de las más antiguas. Se cree que pudo haber sido un instrumento astronómico similar a los que se encuentran en otras civilizaciones como los obeliscos de la cultura egipcia. Entre sus funciones estaba la verificación del mediodía local, que era una de las 4 subdivisiones del día. Estas estelas son conocidas como los danzantes, debido a que los personajes que aparecen representados en ellas se encuentran en posiciones muy dinámicas. The Walking Dead. ¿Subimos hasta arriba? Nos acechan, The Walking Dead. Llegamos a la plataforma sur que, como su propio nombre indica, ocupa el extremo sur de la plaza central de Monte Albán. Subamos.
Se trata de la más alta de las construcciones de la ciudad, con 40 metros de altura, así que sin pensarlo dos veces nos ponemos a subir las escaleras. Impresionante. Impresionante. Mira qué bonito. ¿Se ve más? Mira qué bonito. Mira lo que tenemos por aquí. Al subir las escaleras se ve todo el complejo aquí de Monte Albán, que está súper bien conservado y hay un montón de edificios. La verdad, no hay tantos motivos como vimos ayer en Mitla, dibujos en la piedra, pero está muy bien conservado. Anda que Eligieron mal el sitito. se hicieron el chalet en mal sitio, ¿eh? Aquí en lo alto de la sierra. ¡Qué susto! Era un lagartillo. Pero estaba muy cerca y nos ha pegado un susto. Ay. Bueno, ha llegado la horda de franceses, así que nos vamos. Que no oigo más que... Bajar es más fácil. Despacito. La gravedad es lo que tiene. No oigo más que... Pues justo ahora estoy leyendo un libro que trata un poco sobre cuando llegaron los españoles precisamente a un país de Sudamérica en tiempos de la colonización. Porque el destino que vamos a ir este verano, no voy a desvelar todavía qué libro es ni el destino, pero tiene que ver con eso. Y me alegra ver que al menos cierto tipo de ruinas, cierto tipo de estructuras y de memoria de las civilizaciones que estuvieron aquí antes de que llegaran los españoles, pues se permanecen y te da un poco te ayuda un poco a ver de qué forma vivían, ¿no? Cuál era un poco su estilo de vida, qué cultura tenían, porque ahora mismo, claro, México es un país totalmente distinto a lo que era, aunque sí que es verdad que mantiene mucha cultura y muchas raíces de las civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces es bonito ver todo esto. Se ven como trabajadores que no sé si están adecentando las estructuras o haciendo excavaciones o algo. Yo creo que es más bien lo segundo, ¿no? O sea, lo primero, que están adecentando estructuras. Mira qué tumba. Ahí está el jaguar. Ah, bueno, una cosa que quería decir, que en todas estas tumbas se encontraron restos, o sea, de ofrendas cuando enterraban a la gente. Y normalmente son vajilla, en miniaturas, restos de conchas y piedras verdes, piedra verde que no sé qué tipo de piedra será, pero bueno, eso. Ofrendas al muerto. Tiene que ser curioso también ver los pasajes subterráneos, porque todo esto está lleno de pasajes subterráneos, de habitáculos, de cuevas, de demás. Claro, ahora obviamente lo tienen cerrado para que no se deteriore, pero tiene que ser bonito. Mira qué vistas. Resulta que esto que parece un auditorio no es un auditorio como tal, es un estadio. Aquí, por lo que pone aquí en el cartel, se jugaba a un juego de pelota en el que lanzaban la pelota con la cadera y la pasaban a través de unos aros, y los escalones los tenían recubiertos de una especie de mezcla de cal para que la pelota regresara. Y ahí en el centro, que hay un círculo de piedra, se piensa que posiblemente fuera importante para la anotación de los puntos. O sea que la pelota indígena seguramente existió antes que la pelota vasca.
estás volviendo ya. Subes aquí a la plataforma norte. Ahí está donde acabamos de estar. Mirad lo que nos encontramos. Otra vez. Más ruinas aquí en lo alto. Es increíble la cantidad que hay. En este patio, el patio hundido, se celebraban ceremonias religiosas, porque ahí en el centro, encima de ese escenario, o como se llame, hay un altar. Bueno, espectacular, ¿eh? Las ruinas de Monte Albán, a 20 minutos de Oaxaca. Merece la pena la subidita hasta aquí. La verdad que me quedo con las ganas de haber pillado un guía, porque aunque es impresionante verlo, tiene que ser mucho más interesante aprender un poquito de las ruinas, de para qué utilizaban cada edificio, de las costumbres que tenían los zapotecos. Pero bueno, lo que haré seguro esta noche es documentarme un poco, ver algún vídeo de YouTube o algo que nos explique un poco lo que hemos visto. No hemos cogido guía porque tenemos un poco de prisa, porque vamos a hacer una clase de cocina para aprender a hacer mole y tamales. Y tenemos que ir a un pueblo que se llama San Guerrero de no sé qué, ¿no? Guatanateque. Y nos está esperando Esperanza, Esperanza. La tía Lancha. La tía Lancha. Pilla 1 hora de aquí, o sea que tenemos que irnos ya. Sí, porque además no sabemos qué carretera nos vamos a encontrar una vez más. Ni a qué velocidad vamos a poder ir. Por cierto, aunque no podemos visitarlo porque tenemos prisa, dentro había un museo que tenía muy buena pinta. Hola Esperanza, buenos días. Mire que estamos ya de camino al pueblo. O sea que Google nos marca 48 minutos, o sea que antes, a las 12, un poquitito antes, estaremos ya. Y llegamos a la cocina de la tía Lancha, situado en un pequeño comedor llamado Sin maíz no hay país. Huele bien, ¿eh? ¿Te ves preparada? Sí. Estoy preguntándome si al llegar a San Diego podré encontrar los chiles necesarios, porque ayer, por ejemplo, nos dijeron el mole que probamos por la noche estaba hecho de 32 ingredientes diferentes. ¿Qué está preparando aquí las tortillas? Todo con leña, ¿no? ¿Esto es todo lo que se va a usar? Sí, todo, lo voy a llevar ahí a la mesa. Qué bueno. Elena, ¿estás lista o qué? Y con todos los ingredientes listos, era hora de comenzar a hacer ese mole. Amigos, en la cocina aquí. Orégano mexicano, tomillo mexicano, comino, clavo, pimienta negra y plátano macho y ajonjolí blanco y pasas.
¿Estás emocionada? Es que es un poco molesto porque Se te mete todo el humo ahí, ¿no? Las tortillas quemadas van al mole, ¿sí? Siempre pensamos que cuando se tosta el pan negro, como que dicen que produce cáncer. Pero no. Ese es bueno para el remedio ese. Ya. Tu comal es más pequeña, ¿eh? Sal de ahí. Ah, porque claro, son chiles. La verdad que acabamos todos tosiendo como locos. Es humo picante. En fin, hora de machacar los chiles. Está mejor. sí, pero me he tocado la cara. He estado quitando las pepitas y ahora tengo toda esta zona que me pica. Cocina tradicional, toma cocina tradicional. Claro, el potro de tortura ese que habéis visto es solo, así es como se hacía antiguamente, pero ahora obviamente tiene una licuadora que es donde hemos metido el resto de chiles, porque si tenemos que hacer todos los chiles así, nos puede dar algo. Pero bueno, ya veis que cansa bastante, hemos hecho uno cada uno y muertos. Cansada ya, ¿no? Sí, Ya lo único es lo del tema de los chiles, que hay que pasar un poquito ahí en el asar, comal. ¿verdad? Hay que asar y es que el humillo, tengo todavía el pulmón como... Porque es que es como haber fumado chile. Sería muy... ¿sabes? Pero ¿qué tal la experiencia? Muy bonito. Sí. Ahora viene lo bueno, ¿no? Ahora viene disfrutar. Que es comer lo que ha preparado aquí Elena y la tía Lancha.
Bueno, a ver qué tal te ha salido el mueble. Te lo has ganado sin duda, sí, sí. Bueno, después de 2 horas y media ya hemos comido el mole que ha preparado Elena. ¿Qué tal estaba? Estaba cojonudo, la verdad. Muy rico, Estaba pero muy bueno. una trabajera ahí de ingredientes. Más que nada, los humos que me he fumado. Tengo todavía los pulmones que vamos, que me... Estamos en San Martín Ticalgete. Es el pueblo famoso por los alebrijes. Hemos querido venir aquí a ver si encontramos algún alebrije para comprar a casa, que son estas figuras talladas de madera que tienen muchos colorines y son como animales fantásticos o mitológicos o lo que sea, que utilizan para proteger las casas. Y hemos venido a un taller que se llama Taller Una Inspiración de mi Vida, que nos ha recomendado la tía Lancha, que ha dicho que este es más pequeñito, están empezando todavía y comparado con otros que son más grandes o más turísticos, como el de... Sigue haciendo mucho calor, ¿no? Hemos quedado totalmente aplatanados ahí en la cocina de la tía Lancha. Es que teníamos ahí la cocina de la leña con los fuegos. Y por cierto, los tamales están ahí al fuego, o sea que luego Eso es. igual paramos y nos De llevamos vuelta... un par de tamalitos. Eso es. ¡Hala! ¡Seguimos! Hola, buenas. Bienvenidos. Gracias. Venimos a visitar. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno. Vamos a empezar primero con una pequeña explicación donde yo les voy a asignar sus tonos iguales. Todo nuestro taller está conformado por diferentes áreas y sobre todo somos un taller. Aquí el taller Una Inspiración de mi Vida se conoce por ser un taller familiar. Trabajamos de generación en generación, ¿ok? Ahora, aquí, nuestra primera sección de galería, vamos a encontrar piezas listas y ya pasaron por todo su proceso. Desde un tallado, una restauración, un lijado, un empastado, una pintura y ahora ya están expuestas para la venta. ¿Okay? Aquí todas nuestras piezas están basadas en nuestros tonos inaguales, los guías espirituales que vienen dentro de simbología. Vamos a empezar con Temple, el significado de la adoración, la montaña, el campos y regiones de Oaxaca. Tenemos pescado, el símbolo del respeto, la casa, la protección, la persona, el pueblo. Tenemos calendario tiempo y algunos otros. Todas las piezas contienen certificado de autenticidad, al igual que van firmadas por parte del maestro y parte del taller. Si en algún momento les llega a agradar alguna pieza y su costo se hace un poco elevado, le podemos realizar un descuento. ¿Okay? Salvador nos explicó cuáles eran nuestras tonas y nuestros nahuales. El de Elena consistía en un coyote con alas de búho y el mío en un camaleón con caparazón de tortuga. Le he pedido a una inteligencia artificial que los dibuje y se parecería a algo así. El otro día ya probé un mezcalito, sí. Sí, aunque de eso se trata, de venir a Oaxaca. La verdad que lo estamos pasando estupendamente. Sí. Mañana ya es nuestro último día. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero la han pasado bien. La hemos pasado estupendo, sí, sí.
Las figuras son talladas a mano y el proceso desde el tallado, el checado y la pintura de la figura puede durar hasta varios años, dependiendo del tamaño de la figura, claro. Del tamaño y el trabajo que lleve cada figura también depende su precio. Por ejemplo, este toro que estáis viendo aquí puede costar 800.000 pesos, que vienen a ser en torno a 44.000 o 45.000 dólares. Tras visitar este taller nos dirigimos al pueblo vecino de Ocotlán de Morelos para seguir descubriendo un poco la artesanía regional. Allí visitamos el taller Manos que no ven, que lo regenta una persona ciega que hace arcilla sin ver precisamente. Sí, el taller es un taller familiar, ¿vale? El taller está compuesto por el maestro, tenemos aquí una fotografía, ahí está el maestro José García Antonio, ¿vale? El maestro desafortunadamente, pues como sabrán, pues no puede ver, ¿no? Tiene una discapacidad en este caso. Esto debido a que hace 24 años le diagnostican glaucoma, presión de sangre en el ojo, ¿vale? Desafortunadamente se lo diagnostican muy tarde y nada más le dan un mes de visualización. Al mes, desafortunadamente, el maestro pierde la vista. Debido a su condición, empieza a agarrar fama porque muchos, inclusive él mismo lo ha dicho, ¿no? Es un ciego que puede trabajar, ¿no? Que en este caso hace figuras. Actualmente el trabajo es en equipo. El maestro hace las figuras, las esculturas, los moldes, por así decirlo, y la maestra le da el detalle. Por ejemplo, el maestro se dedica a figuras grandes debido a su condición. De la mitad de la galería hacia el fondo tenemos lo que es, ¿cómo se llama? Figuras de tamaño real o un poquito grandes de mujeres, ¿sale? El maestro lo que hace le da la forma y la maestra le da los detalles, las trenzas, las flores, los ojos, los rasgos, el cabello, todo. Otra parte de la galería que tenemos, en esta parte de acá, tenemos sirenas, ¿sale? Esto es trabajo de su hija Esther. De mi lado izquierdo tenemos estos dos estantes. Esto ya es de su hija Sara. Sara lo que hace es adoptar su propio estilo. Por supuesto, pues tiene el estilo de, por así decirlo, figuras de oaxaqueñas y demás, pero a un lado le añade lo que es el plus, ¿no? Que es su propio estilo, que es una cabeza boca abajo. En algunos ejemplos, como son los mezcaleros que tenemos ahí, que son chiquitos, es tomar de boca en boca, ¿no? ¿Estos son? Sí, esos son mezcaleritos. Ajá. Y estos le comento. Por ejemplo, es como si uno tomara de una boca a otra. ¿Sale? Aquí está el puesto de trabajo del maestro, donde se sienta a realizar sus figuras.
Bueno, por fin. Estamos en la plaza de... Ayer estuvimos ahí al fondo en esa terraza y teníamos la fachada de la catedral enfrente. Hoy la tenemos de lado, pero estamos aquí en una terracita. Os voy a contar ahora lo que nos han contado Salvador, que era nuestro guía en el taller de Alebrijes. Alebrijes. En el taller de Alebrijes. ¡Yepa! ¿Qué ha pasado? ¡Cerveza! El taller se llamaba Una inspiración de mi vida. El taller de Alebrijes, en el pueblo que hemos estado hoy, que es el pueblo famoso de Alebrijes. No me acuerdo del nombre, así que os lo pongo por aquí. Nos ha contado un poco la historia de la cultura zacapoteña. La historia de la cultura zacapoteña y un poco las de... En realidad es cultura zapoteca, a secas. Las deidades que tienen dos tipos de deidades. Una que les ayuda a nacer y otra que les lleva un poco al inframundo una vez que se mueren. Una se llamaba Latona y el otro, el que te lleva al inframundo, Nahuel. Forman la figura de madera que va a hacer el alebrije combinando ambos animales. Por ejemplo, en mi caso, que ha dicho que era un camaleón y una tortuga, sería la figura del camaleón con el caparazón de la tortuga. Y luego en esa figura de madera es cuando pintan los distintos motivos, que además los motivos también tienen su significado. Y Elena, que era un coyote mezclado con un búho, pues era el animal del coyote con las alas del búho, que seguro que tiene que ser chulísimo una vez que se pinte, ¿no?